La Ciudad de México, a mediados de los 70, no era solo el lugar de las luces neón y las oportunidades. Era un laberinto de secretos. En el departamento 71, la tecnología que manejaba doña Clotilde no era de este mundo. Ella no era una bruja de cuentos, sino una antigua operadora de inteligencia que poseía una de las primeras terminales conectadas a la ARPANET clandestina. El chavo, movido por el hambre crónica, entró una tarde buscando algo que comer y encontró a la anciana frente a una pantalla de fósforo verde. Esto se llama el cuarto nivel, chavito, susurró ella sin despegar los ojos del código. Aquí el dinero no es papel, son impulsos. Aquí puedes borrar deudas o crear fortunas. El chavo no entendía de bits, pero entendía que doña Clotilde estaba manipulando los registros del Banco Central. La vecindad, sin saberlo, estaba construida sobre un nodo de comunicación prohibido. El aire en el patio empezó a sentirse eléctrico, cargado de una estática que hacía que los pelos del cuello se erizaran. La tecnología de la DEPUE, en su forma más primitiva y analógica, había infectado la vecindad. La crisis llegó cuando el señor Barriga, dueño de media colonia, perdió todo en una mala inversión en la bolsa de valores, manipulada por hackers soviéticos que operaban desde la sombra. Llegó a la vecindad no con su maletín de cuero, sino con los hombros hundidos y los ojos inyectados en sangre. No había más dinero para el mantenimiento. El agua se cortó y la luz empezó a parpadear. No tengo nada, don Ramón, confesó Barriga en medio del patio. El banco ha congelado mis activos. Si no pagamos la cuota de protección a los hackers de la sombra, nos quitarán el edificio. La austeridad extrema se apoderó de los inquilinos. Doña Florinda tuvo que vender sus muebles de lujo. Kiko ya no tenía juguetes nuevos, y don Ramón tuvo que buscar empleos ilegales como transportador de cintas magnéticas cifradas. El hambre del chavo pasó de ser una broma a una agonía constante. La vecindad se convirtió en un búnker de miseria, rodeado por hombres de negro que vigilaban desde autos sin placas. La presión rompió el eslabón más débil. La Chilindrina, cansada de la pobreza y de ver a su padre humillado, descubrió los códigos de acceso de doña Clotilde. En una noche de lluvia ácida, robó los últimos ahorros de emergencia que el señor Barriga había escondido en una caja fuerte en la vecindad. 50.000 pesos oro, una fortuna para la época. Dejó una nota escrita con odio. Me voy a Acapulco a vivir como la realeza que merezco ser. No me busquen bajo el nombre de Chilindrina. Ahora soy la condesa de la Costa. Se llevó los documentos de identidad de su padre y huyó en el último autobús de la madrugada. Don Ramón, al despertar y encontrar el vacío, emitió un grito que despertó a toda la colonia. La traición de su propia sangre fue el golpe final para la moral de la vecindad. Don Ramón y el señor Barriga, unidos por la desgracia y la pérdida, decidieron abandonar a los demás para ir tras la Chilindrina. Barriga creía que si recuperaba el oro, podría salvar su imperio, y Ramón quería traer a su hija para que recibiera el castigo más severo que la ley y su propia mano pudieran dar. Me robó mi futuro y el tuyo, Ramón. Gritaba Barriga mientras subían a un auto viejo. Esa niña ya no es tu hija, es una criminal. Dejaron al chavo, a Kiko y a doña Florinda a su suerte en una vecindad que ya estaba rodeada por mercenarios de la red oscura. Los adultos huyeron hacia el sur, desapareciendo en la bruma de la carretera, dejando a los jóvenes en un edificio que se estaba convirtiendo en el centro de una guerra informática que no podían comprender. La noche en que los padres se fueron, el cielo sobre la vecindad se volvió de un color rojo violento. Los hackers de la sombra enviaron a sus recolectores físicos, hombres armados con tecnología experimental, visores nocturnos y silenciadores. Buscaban la terminal de doña Clotilde. El chavo y Kiko se escondieron en el sótano, escuchando cómo las puertas de madera eran derribadas con hachas metálicas. Doña Clotilde intentó defenderse usando un sistema de defensa de alto voltaje que electrificó el patio, pero fue inútil. Los mercenarios no tenían piedad. Kiko, por primera vez en su vida, tuvo que dejar de llorar y tomar un tubo de hierro para defender la entrada de su refugio. La vecindad ya no era un patio de juegos. Era una zona de guerra de baja intensidad. El chavo descubrió que su barril no era una simple madera. Doña Clotilde lo había reforzado con láminas de plomo y lo usaba como una jaula de Faraday para proteger discos duros primitivos de los pulsos electromagnéticos. Dentro del barril, el chavo encontró una granada de fragmentación y una pistola antigua de la KGB. No dejes que entren, chavito.
gritó doña Florinda desde su ventana, armada con un rifle de caza que guardaba desde sus años en el campo. Hoy la chusma son ellos. El patio se llenó de disparos y el olor a pólvora se mezcló con el aroma de los churros quemados. El chavo, con las manos temblorosas pero la mirada decidida, disparó contra el primer intruso que cruzó el zaguán. El niño que no tenía nada ahora tenía que luchar por su vida contra hombres que no tenían alma. Durante el tiroteo, una bala atravesó el hombro del chavo. El dolor fue como un hierro al rojo vivo que le quemaba el pecho. Kiko lo arrastró hacia el interior de la vivienda de doña Florinda mientras la sangre manchaba el suelo que tantas veces habían barrido. «Resiste, chavo, por favor», suplicaba Kiko, usando su propia camisa para hacer un torniquete. «No te mueras ahora, todavía tenemos que irnos de aquí». Doña Florinda, viendo a los niños heridos, entendió que no había victoria posible en ese lugar. Los mercenarios eran demasiados y la ciudad estaba cayendo bajo un apagón masivo provocado por los hackers. Tenían que huir, no solo de la vecindad, sino del país. El sistema los había marcado para la eliminación. Con el chavo herido y delirando, el grupo, Florinda, Kiko y el chavo, logró robar una camioneta de los mercenarios. Condujeron hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México bajo un cielo iluminado por incendios. El aeropuerto era un caos. La gente intentaba escapar de un colapso financiero total provocado por el virus informático de la Deep Web. Usando los últimos diamantes que Florinda guardaba en su joyero, compraron boletos para el vuelo más lejano posible. No podían ir a Estados Unidos, pues las fronteras estaban cerradas por ciberataques. El único vuelo disponible con espacio era hacia Asia. «Corran. El vuelo a Shanghái sale en 10 minutos», gritó la azafata, ignorando la sangre en la ropa del chavo. Mientras el avión despegaba, el chavo miró por la ventanilla. La Ciudad de México era una red de incendios y oscuridad. Habían dejado atrás a don Ramón, a la Chilindrina traidora y a doña Clotilde. El mundo que conocían se había desintegrado en una maraña de códigos maliciosos y codicia. En el avión, un médico que también huía atendió la herida del chavo. El niño cayó en un sueño profundo, soñando con tortas de jamón que nunca se terminaban, mientras el avión cruzaba el Pacífico hacia un destino que ni siquiera sabían pronunciar correctamente. Eran refugiados de una guerra que el resto del mundo aún no sabía que había comenzado. Al aterrizar en Shanghái, el choque cultural fue absoluto. Las luces de neón, los caracteres chinos y el olor a especias desconocidas los envolvieron. Nadie hablaba su idioma. Estaban solos, con poco dinero y un niño herido. Se refugiaron en un hostal barato en el distrito de Guangzhou. Kiko lloraba en silencio, extrañando su vecindad, mientras doña Florinda intentaba entender un mapa de la ciudad. El chavo, pálido pero consciente, se sentó en la cama. «Aquí no somos el chavo ni Kiko», dijo el niño con una madurez aterradora. «Aquí somos sombras. Si nos encuentran, estamos muertos». Para sobrevivir, tuvieron que recurrir a los triunviratos, la mafia local que controlaba los documentos falsos. El chavo ahora se llamaba Li Wei, Kiko era Chen y doña Florinda era Mei. Tuvieron que quemar sus ropas viejas y sus pocos recuerdos de México. Empezaron a trabajar en una fábrica de componentes electrónicos. La ironía no se le escapó al chavo. Ahora fabricaban las mismas piezas que se usaban para alimentar la Deep Web que los había destruido. Aprendieron mandarín por pura necesidad, comunicándose en susurros por las noches sobre un pasado que parecía una vida anterior. Un año después, mientras Li Wei, el chavo, caminaba por un mercado de tecnología en Shenzhen, vio algo que le detuvo el corazón. En una pantalla gigante que mostraba noticias de lujo internacional, apareció una mujer joven, vestida con sedas carísimas, en un casino de Macao. Era ella. La Chilindrina. Se hacía llamar la emperatriz de las apuestas. Había usado el oro robado para escalar en las organizaciones criminales de Asia. No solo los había traicionado en México, ahora era parte del sistema que los acechaba. El chavo regresó al hostal con el alma pesada. El enemigo no estaba atrás, estaba allí mismo, en el mismo continente. El chavo entendió que no podían seguir siendo víctimas. Usando los conocimientos que había vislumbrado en las pantallas de doña Clotilde, empezó a estudiar hacking en los cibercafés subterráneos de Shanghái. Se volvió un experto en intrusión de red silenciosa. Kiko, por su parte, desarrolló una habilidad para el combate callejero, protegiendo a su hermano mientras este se infiltraba en los servidores de la mafia. Estaban construyendo su propio contraataque. Ya no eran los niños del patio, eran los fantasmas de la red. En el bajo mundo de Shanghái, empezaron a circular rumores de un hombre mexicano que trabajaba como sicario para una facción rival.
Li Wei rastreó la información y llegó a un muelle oscuro. Allí, entre contenedores, encontró a un hombre demacrado, con el rostro lleno de cicatrices y un tatuaje que decía Rondamon. Era Don Ramón. No había encontrado a su hija en Acapulco. La búsqueda lo había llevado por una ruta de trata de personas y mercenarios hasta terminar en China como un esclavo de guerra. El reencuentro no fue con abrazos, sino con lágrimas de rabia. Ramón les contó que el señor Barriga había muerto en un tiroteo en Manila. Estaban solos, pero ahora eran más fuertes. Unidos de nuevo, el grupo planeó el golpe final. Tenían que infiltrarse en el casino de la Chilindrina en Macao para recuperar el acceso a los fondos que ella había robado y, de paso, borrar sus identidades de la base de datos global de los hackers de la sombra. El chavo, Li Wei, sería el cerebro desde la furgoneta, Don Ramón sería el músculo y Kiko el distractor. Doña Florinda, ahora una experta en logística, coordinaría la huida. Era una misión suicida, pero no tenían nada que perder. Habían muerto una vez en la vecindad. No temían morir de nuevo. El casino El Gran Aguijón era una fortaleza de cristal y neón. El chavo logró hackear las cámaras de seguridad mientras Don Ramón se abría paso por el muelle de carga. Kiko, vestido de gala, entró por la puerta principal, llamando la atención de los guardias con su comportamiento errático. En el piso superior, la Chilindrina los esperaba. No estaba sorprendida. En sus pantallas de seguridad, ya había rastreado a su familia. «Bienvenidos al mundo real, Chusma», dijo ella, apuntándoles con un arma bañada en oro. «Aquí no hay barriles ni reglas de patio. Aquí solo hay ganadores y perdedores». La pelea fue brutal. Los guardias de la Chilindrina se enfrentaron a Don Ramón en un combate de vida o muerte. El chavo, desde su terminal, empezó a vaciar las cuentas bancarias de la Chilindrina en tiempo real, devolviendo el dinero a orfanatos en México. «Estás perdiendo todo, Chilindrina», gritó el chavo a través de los altavoces del casino. «El código que robaste tiene una trampa que doña Clotilde instaló. Si lo usas para el mal, te autodestruye». El sistema informático del casino empezó a colapsar. Los servidores estallaron en llamas. En medio del caos, la Chilindrina intentó huir con una bolsa de diamantes, pero fue interceptada por Don Ramón. Don Ramón miró a su hija a los ojos. Ella le suplicó, llorando, que la perdonara, que lo había hecho por los dos. Pero Ramón vio la frialdad en su mirada. «Ya no tienes padre, Chilindrina», dijo él, quitándole el arma. «Y yo ya no tengo hija». No la mató, pero la dejó allí, sin dinero y sin poder, mientras el casino era rodeado por la policía china que Li Wei había alertado. La dejaron atrás, tal como ella los había dejado a ellos en la miseria de la vecindad. Con los datos borrados y una nueva fortuna en criptomonedas anónimas, el grupo desapareció en las sombras de las montañas de Yunnan. Construyeron una pequeña aldea autosustentable, lejos de la red, lejos de la Deep Web y lejos de los recuerdos de México. El chavo, ahora un hombre joven con cicatrices en el hombro y en el alma, se sentaba a mirar el atardecer sobre los campos de arroz. Ya no tenía hambre. Tenía paz, pero una paz comprada con sangre y bits. La historia termina con Li Wei, el chavo, enseñándole a los niños de la aldea local a jugar con un yo-yo de madera que él mismo talló. A veces, por las noches, cuando el viento sopla de cierta forma, parece escuchar el rebote de una pelota en un patio de adobe. Pero luego abre su computadora portátil, la única conexión que mantiene con el mundo exterior, y verifica los muros de fuego que protegen su santuario. La red oscura sigue ahí fuera, pero el chavo del 8, el niño del barril, se ha convertido en el guardián de su propio destino. En algún lugar de China, la vecindad vive de nuevo, pero esta vez, nadie puede entrar sin el código correcto.